en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro mar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro día número 15. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido realmente pasa el tiempo, sí, sin duda alguna. El tiempo que apremia y que se va muy rápido. Hoy pues estamos en un nuevo escenario. ¿Qué les parece el nuevo escenario que tenemos para el día de hoy? Desde hace tiempo estaba luchando por crear un pequeño lugar de grabación, un pequeño estudio de grabación para que las cosas salgan mejor, para que se vea con mejor nitidez, para que se escuche bien, para que, bueno, tengamos y disfrutemos realmente de este momento. Por eso, pues nada, ya hemos creado, el hermano Anderson y Leo, que me acompañan siempre detrás de pantalla, pues me ayudaron a crear este espacio tan importante para poder seguir transmitiendo y seguir creando contenido, seguir compartiendo con ustedes. También le doy las gracias a la señora Gladys Fracatellis, quien me ha donado algunos equipos de lámparas, para comprar las pinturas, para los aparatos que tenemos. Pues nada, le agradezco a Gladys, que siempre con un corazón generoso, dispuesto a colaborar, pues nos ha ayudado a que podamos tener este espacio digno para las grabaciones que Dios tiene a diario, pues compartir, y que yo podré compartir, y todo el equipo de San Pablo también estará compartiendo con ustedes. Gracias a todos ustedes, los que colaboran, también muchas personas que han colaborado con la recarga para poder transmitir, porque sabemos que aquí en Venezuela es realmente complicado todo el tema de internet, pero esto no nos detiene, seguimos adelante con la ayuda de Dios, transmitiendo. Hoy son las noches de alegría, noches de emoción, y por eso pues le damos gracias a Dios y nos ponemos en su presencia. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra.
Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy estaremos hablando, pero ayer me gustó un poco la dinámica que utilizamos el día de ayer, que ustedes me ayuden a recordar qué fue lo que hablamos el día de ayer. Cuál fue el tema que dilucidamos y el tema que meditamos para poder empezar con el tema del día de hoy. ¿Les parece bien que ustedes me ayuden a aclarar un poco el tema que tratamos el día de ayer? Los preámbulos, los esbozos que hablamos, la temática como tal que hablamos, para poder entrar en el tema del día de hoy. Estamos en la mitad de nuestra consagración, estamos en el día número 15. Son 33 días junto con el día de consagración que vamos a hablar. Muy bien. ¿Qué hablamos? Nancy, está muy bien. No soy dueño de mi vida, ese era el título. Muy bien, no soy dueño de mi vida. Luis, muy bien, no soy dueño. Sobre la tibieza espiritual, muy bien. Sani y Belkis, el dueño de mi vida. Carmen, dominar la voluntad, la tibieza espiritual. Pilar, que no somos dueños de nuestras vidas, muy bien. Las tentaciones, perfecto, ese era el tema del día de ayer, la tibieza espiritual. Pero nosotros concluimos con una tarea o con un resumen muy interesante que a mí me pareció. Era, el problema consiste cuando estamos muy de acuerdo con nosotros mismos. Lady aquí en YouTube está escribiendo: la bendición, Padre, cada día confirmo que fue la mejor decisión que he podido tomar y renovar nuevamente mi consagración a Jesús. Muy bien, Lady, muy bien. Samu PJ habla y dice la tibieza espiritual. Muy bien. Betty, muy bien. Bendición, Padre José. Dios te bendiga, Betty. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial y tal vez muchos de ustedes también han podido verlo en sus vidas. Elvia, autosuficiencia, muy bien. No somos dueños. A Elvia también ha hecho alguna donación a la cual le agradezco y hemos podido con todas esas ayudas poder establecer este pequeño estudio de grabación. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de un tema que es controversial en nuestras vidas y es el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento. Y para ello decimos el título de nuestro día 15 es el siguiente: María es nuestra tesorera. Interesante este tema. María nuestra tesorera. Y utilizaremos el tema o el Evangelio de Mateo en su capítulo 6 del versículo 19 al versículo 21. Mateo del capítulo 6 del versículo 19 al versículo 21. Dice así: no amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroe, y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroa, ni ladrones que perforen y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Les recuerdo una vez más que esta segunda parte de nuestra consagración, estos 7 días de la segunda parte, de lo que se trata es de conocernos a nosotros mismos. Y es que este tema de María, la dueña, la tesorera de nuestra vida, tiene que ver con el tema del sufrimiento. Y este sería como el subtítulo de nuestro día 15 de consagración. De alguna manera todos sufrimos o hemos sufrido o sufriremos
en alguna circunstancia particular, bien sea un sufrimiento espiritual, un sufrimiento moral, un sufrimiento físico, producto de algo que no nos hace bien en la vida. Un hijo desobediente, un hijo enfermo, un hijo que no escucha lo que le estamos hablando, lo que le estamos diciendo, el camino que le estamos mostrando. Un esposo, una esposa, un familiar, un vecino, un trabajador que nos hace sufrir de alguna manera. El sufrimiento de alguna manera, estimados hermanos, vamos a ver algunos puntos de la Sagrada Escritura y del Catecismo de la Iglesia Católica que nos van a hablar del origen del sufrimiento. Más sin embargo, el sufrimiento tiene que ver y permanecerá siempre en el ámbito del misterio. En el ámbito del misterio, no como algo misterioso, oculto. No, cuando hablo de misterio hago referencia a ese misterio que encierra a Dios, en donde los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces, muchas veces nos encontramos con definiciones erróneas respecto al sufrimiento, como esta que yo encontré cuando preparaba el tema, que dice: el sufrimiento no es real, es una obra de tu mente, es una imaginación, es un sueño. Esta definición de sufrimiento es la que manejan de manera muy especial todas las ramas y todas esas organizaciones que tienen que ver con la nueva era. Eso no está sufriendo, tranquila, elimina eso de tu mente, no tienes nada, no te pasa nada, nada te va a afectar, eso no afecta tu vida. ¿De acuerdo? Más sin embargo, nuestra moral cristiana de la Iglesia Católica nos dice, hay una definición muy bella de San Juan Pablo II sobre el sufrimiento que me permito leerla. El sufrimiento es una actitud pasiva o activa frente a un mal, o mejor, frente a la ausencia de un bien que se debiera tener. El hombre, dice San Juan Pablo II, sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se puede decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. El sufrimiento, hermanos y hermanas, hablando de María, esta: no acumulen tesoros en la tierra, allí donde está tu corazón, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Hablando de este tema del sufrimiento, no tenemos los católicos cristianos que hablar por qué sufro, más bien, ¿para qué sufro? ¿Para qué sufro? Romanos, en su capítulo 6, versículo 23, el apóstol San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, dice: el pecado paga un salario y es la muerte. Para hablar de Adán y Eva. Adán y Eva, nuestros primeros padres en la fe. Existe el pecado original por el cual nosotros estamos inclinados al mal, inclinados a lo menos bueno, inclinados a lo no santo, a lo no puro. Pero es solamente una inclinación, que como hemos visto en los días anteriores de nuestra consagración, existe la voluntad, existe la capacidad de nosotros como seres humanos de hacerle frente al pecado, al mal. Por el pecado la muerte, nos dice San Pablo. Y vemos cómo en la historia de la salvación no había sufrimiento en Dios. Cuando Dios creó el mundo, lo dice el libro del Génesis, ustedes pueden buscar allí el libro del Génesis al inicio de la Sagrada Escritura, para que vayan tomando nota, para que vayan tomando. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad. Por encima del abismo
y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, hágase esto. Y Dios dijo, hágase lo otro. Y al final Dios vio que todo era bueno. Dios vio que todo era bueno. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato. Y dio por concluido Dios el séptimo día, la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y de la tierra. Dios no se equivoca, estimados hermanos. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, desde siempre y para siempre. Pero vamos a ver que cuando Dios crea las cosas, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, caen, no dominan la voluntad. Esa voluntad que nos dice, hago esto o no hago lo otro. Esto me gusta, pero no me conviene. Esto me atrae, pero no me conviene. Esto es interesante, pero no me conviene. Aparecen en la historia del libro del Génesis las grandes dificultades. Aparecen el odio. Luego que pecan nuestros primeros padres, aparece el odio. Caín y Abel. Se interrumpe la comunicación de los hermanos. Y allí ya empieza entonces las dificultades. Aparece el sufrimiento. Luego viene el egoísmo en la Torre de Babel. Se confunden las lenguas, no hay comunicación y aparece el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es la consecuencia de alejarse de aquel que es la vida, la verdad, que es la felicidad, que es Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no escuchamos sus mandatos, cuando no le seguimos, aparece el sufrimiento. A mí me encanta la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que lo tiene todo en su casa. Tiene a un padre que es misericordioso, a un padre que le ha dado todo, que le ha enseñado a trabajar, pero decide irse a otro lugar. Libremente decide irse a otro lugar. No es el padre el que lo envía a sufrir. Es el hijo quien toma la iniciativa de irse a otro lugar porque cree que está haciendo el bien. No domina su voluntad para poder discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Decide. La vida, estimados hermanos y hermanas, está cargada de decisiones. Hay un proverbio y hay como que una regla en la vida religiosa, en el caso de nosotros también, como sacerdotes paulinos. La persona que no es capaz de decidir, la persona que no es capaz, no importa si decide bien o no decide bien, pero tiene que decidir. No podemos andar en la vida a medias tintas. No podemos andar en la vida así, pero no. Ayer hablábamos que a los tibios Dios los vomita. Dios no le gusta a las personas tibias. Entonces el sufrimiento es causa de la libertad del Hijo del Hombre. Es causa de la libertad del ser humano. El Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente en su numeral 403. Vamos a leerlo rapidito, 403. Siguiendo a San Pablo, dice el Catecismo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal, a la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y Eva, y con el hecho de que nos han transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo
para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido ningún pecado personal. Pero ¿qué pecado tiene el niño? Ningún pecado tiene el niño. El niño tiene un pecado que es heredado del pecado original, y por eso con el bautismo recibimos la gracia de Dios para poder detestar, para poder ir en contra, para rechazar ese pecado original que nos viene por herencia, pero no es lo propio del ser humano, ¿sí? No es lo propio del ser humano decir, ¿sí?, que lo propio es el mal, lo propio es lo bueno, porque el pecado vino después de la creación. Dios nos creó buenos, perfectos, únicos, pero fuimos afectados por un pecado de nuestros primeros padres. Pecado al cual, con la gracia de Dios, podemos nosotros rechazar. Y es el camino que han hecho los grandes hombres y mujeres de la historia. Es el camino que han hecho los grandes hombres y mujeres de nuestra iglesia, los santos. Han tomado la decisión de decir, no quiero, y con la gracia de Dios lo voy a lograr. Muy bien, pero allí viene entonces el numeral 309 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal, Padre? Es la pregunta que muchos niños, muchas personas me dicen. A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta de esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con su encarnación. El numeral 310. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Es una pregunta de una historia particular, de una persona, de un médico que se acercó a un sacerdote y le dice: yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera no hubiese tanto mal en el mundo, no existiría tanto mal en el mundo, tantos niños abandonados, tantas personas que sufren, tantos no sé qué, tantos no sé cuánto. A lo que el sacerdote le responde a este médico y le dice: yo creo que los médicos tampoco existen. ¿Cómo que no? Si yo soy un médico, le dice el médico. Sí, porque si existieran los médicos, no existirían tantos enfermos en el mundo, tantas personas que no pueden ser diagnosticadas y atendidas. A lo que el médico le dice al sacerdote: lo que pasa es que muchos enfermos no acuden a los médicos para que los receten, para que les indiquen el tratamiento a seguir y vean si pueden curar sus enfermedades. Incluso si algunos vinieran a mí, yo los atendería de manera gratis. Y el sacerdote hábilmente les dice la respuesta que ustedes ya saben. También así es Dios. Dios sí existe. Lo que pasa es que muchos no se acercan a Él, muchos no van a Él para que los sane, para que esté con ellos. Esa es nuestra vida. Cuando hay personas que están renegando de la fe, hablando mal de la fe, hablando mal de la iglesia, hablando mal de Dios, sucede lo mismo. Son personas que han sacado al Señor de sus vidas. Son personas que han sacado a Dios de su existencia. Y cuando sacamos a Dios de nuestra vida, estimados hermanos y hermanas, no nos pueden acontecer cosas buenas. Estamos como en un letargo. De manera tal que el tema del sufrimiento no es un tema de una decisión de Dios, porque Dios nos ha creado libres. Y alguno me podrá decir: Padre, pero ¿por qué Dios no detiene a ese homicida que va con una metralleta a asesinar a un grupo de niños en una escuela?
que es un pecado grave. Si Dios detuviera a esa persona, también tendría que detener a aquel que libremente quiere cometer adulterio en contra de su esposa o de su esposo. También nos detendría a cada uno de nosotros cuando estemos tentados y cometamos mentira, aun cuando podemos decir la verdad. También nos detendría a cada uno de nosotros cuando se nos viene un pensamiento malo. Entonces dejaríamos de ser personas y nos convertiríamos en títeres de Dios. ¿Ven ustedes la diferencia que existe en la libertad de los hijos de Dios? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente. El numeral 311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho pecaron, y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. San Agustín. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Qué bello cuando vemos que a veces no comprendemos, pero de las cosas menos buenas, Dios saca cosas buenas. Qué grande es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia con nuestros primeros padres y no los condena, no los elimina. Les dice, los sigue amando. ¿Dónde están? Va a su encuentro. Nuestros primeros padres se esconden. Lean el relato del Génesis con calma y van a ver la actitud de Dios. Un Dios que desde siempre, desde el inicio, ha mostrado misericordia con su criatura. El hombre y la mujer pecan y caen. Pero Dios sabe a su... ¿Dónde están? Les dice. Cuando no los ve en el paraíso, cuando no los ve allí en el paraíso, les dice, ¿dónde están? Eva, Adán, ¿dónde están? Sale a su encuentro. Así como cuando nosotros muchas veces estamos metidos en el fango de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Es la conciencia, es la voz de Dios que viene a decirnos, estoy contigo, no importa. Ayer les hablaba de ese libro maravilloso que espero encontrarlo en físico o en digital, El aviso, la advertencia. Allí narra una serie de testimonios de hombres y mujeres que se han visto allí, han visto la destrucción suya, la destrucción de su familia, la destrucción de su sociedad. Han ido al infierno, han ido al purgatorio, han ido al paraíso y ven las diferencias y han transformado su vida. Han transformado su vida porque la misericordia de Dios los ha tocado. Sor Faustina, la gran predicadora y la gran propagadora de la misericordia de Dios, dice que antes de la justicia divina vendrá la misericordia de Dios. Y todo aquel que no se someta a la misericordia de Dios será sometido a la justicia de Dios. Será sometido a la justicia de Dios. De manera tal, estimados hermanos, que el tema del sufrimiento es un tema que debe ser muy bien discutido en nuestra vida. Debe ser muy bien visto en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver esto, Padre, con el tema que usted dice al inicio de María, nuestra tesorera? María, nuestra tesorera. Lo estoy buscando aquí para tratar con propiedad. El tema número 15 del día de hoy. ¿Sí? El tema número 15. María, nuestra tesorera.
Tiene que ver porque de la mano de María, caminamos hacia Jesús. Ella, María, fue una criatura humana como nosotros, pero aceptó la misericordia de Dios en su vida y se comprometió a vivir de una manera distinta. Ese es el camino que cada uno de nosotros estamos haciendo. Permitir realmente, ¿sí?, que seamos defendidos en la adversidad. San Luis María Grillón de Montfort dice lo siguiente: confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos lo siguiente: mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la Madre de Dios. Luego dice, violentarte para evitar el pecado, inscribirte en las cofradías, rezar los 15 misterios del rosario, los 20 diríamos hoy, encaminarse, dominar la voluntad, creer realmente que Dios vive en nuestra vida, creer realmente que Dios puede transformar nuestra vida, creer realmente lo que nuestra doctrina de la Iglesia Católica lo profesa. Pidámosle pues a Dios que nosotros durante estos días podamos alabar a nuestra Madre Santísima, alabar a Dios Todopoderoso con nuestra existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mientras ustedes preparan sus preguntas para el día de hoy, acuérdense que los días domingos es pregúntele al Padre José. Vamos a hacer un poco de examen, vamos a hacer un poco de una evaluación cortica, sencilla, sobre la semana. Vamos a orar, hoy vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que hagamos una oración de sanación y liberación. Vamos a terminar terminar y empezar, porque el domingo terminamos y empezamos, las dos cosas. Entonces, los domingos que los hemos dedicado para preguntarle al Padre José, vamos a hacer una oración también. Mientras ustedes preparan sus preguntas, yo les invito a entrar en sintonía de oración. Yo voy leyendo las preguntas. Este canto tan bonito, tan apropiado para el día de hoy, Talita Cum, levántate. Hoy hemos escuchado en el Evangelio este Dios que con esta mujer hemorroísa y con esta niña le dice, levántate, Talita Cum. Hoy también Dios nos dice a nosotros, levántate, Talita Cum. Tú que estás en medio del llanto, levántate. Tú que estás sufriendo por dentro, levántate. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, levántate, levántate. Tú que guardas rencor y egoísmo, levántate. Tú que no caminas por miedo, Levántate. en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, levántate, Levántate.
levántate, te lo debes a ti. Tú que sientes que en todo has fallado, Talita Kum. Tú que ya no quieres intentarlo, Talita Kum. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate, Talita Kum. Qué bella canción. Hoy la he escuchado muchas veces. Porque no importa la situación que estemos viviendo, no importa la situación que estemos experimentando, para un hijo, para una hija de Dios, para una persona que forma parte de este gran ejército mariano, para una persona que vive en la comunión, pues debemos decir, Dios viene a decirnos, levántate, no importa lo que estés pasando. Esto no son palabras bonitas, esto no son palabras elaboradas. Nuestra fe se funda en un Dios que venció la muerte, un Dios que nos enseña a vencer la muerte, siempre enfrentando las situaciones, no huyendo. El cristiano católico no huye. Por eso los grandes mártires de nuestra iglesia, que no han huido, han enfrentado la situación, han tenido la capacidad para moverse. No es que vienen a matarnos y vamos a nosotros a dejarnos matar, no, eso tampoco. Tenemos una inteligencia, tenemos una razón, tenemos una fortaleza, tenemos una voluntad para decir, Dios está con nosotros. Bueno, hay una primera pregunta por ¿cómo me preguntaban a mí? Por el Ho'oponopono, esa cuestión Ho'oponopono. Son unas corrientes de hawaianas y una corriente como de metafísica hawaiana, de las islas de Hawái y todo esto por allí, que bueno, tienen una serie de meditaciones, que si la hoja de otoño, que si otra, o la luz, que si el agua, etc. Es algo raro realmente, no tiene nada que ver con nuestra iglesia católica. Cuidado con eso. ¿Por qué tenemos temor al sufrimiento? Es falta de fe. El sufrimiento, sí, las personas tememos porque no confiamos. Las personas tenemos el miedo al sufrimiento porque nuestra esperanza no está fundada en Dios. Es malo sufrir, es malo tener sufrir, no es malo, es parte de la vida, es parte de nuestra vida. No caigamos tampoco en esas corrientes de la nueva era. No, el sufrimiento no pasa nada, no te afecta. Díganle usted eso. Veía un pensamiento por allí que decía, pidamos por las personas del índice que tuvieron un accidente, un carro se estrelló, huyendo, todo lo demás. Digan a esas personas, no sufran, no tengan miedo al sufrimiento. Es un dolor lo que estamos padeciendo. Hemos padecido sufrimientos en nuestra vida, unos por causa de nuestras decisiones, otros que no tienen nada que ver con nuestras decisiones, pero nos afectan a nosotros. Es por eso la necesidad de formar criaturas, de formar personas conforme a la voluntad de Dios. Yo voy a dejar que mi hijo crezca así, cuando sea grande, que él tome decisión de hacer. No, escuchaba una entrevista muy bonita de Vika, una de las videntes de Meyugori, con su familia. Tiene su familia y desde pequeño a sus hijos les enseñó a regalarle flores a la Virgen. Y poco a poco ella decía cómo sus hijos, sin que ella le dijera nada, fue regalándole flores a la Virgen. Si a nuestros hijos les enseñamos desde pequeños, a nuestros sobrinos, todo lo demás, los valores realmente, vamos a tener una mejor sociedad, vamos a organizarnos. Pero si nuestros hijos lo que ven son discusiones, peleas, engaños, mentiras, difamaciones, etcétera, etcétera, ¿qué pueden aprender? ¿Qué pueden aprender?
Elvia, benditas almas, sí se les puede llamar, se les llamamos benditas almas del purgatorio. Benditas porque han tenido la gracia de Dios de no ir al infierno. Por eso decimos benditas. Porque yo siempre digo, es un pensamiento propio también, que digo, lo mejor que nos puede pasar de no heredar el cielo es el purgatorio. Porque el infierno es para siempre y el cielo es para siempre. El purgatorio es un periodo de tránsito, ¿de acuerdo? Entonces podemos llamarles benditas almas del purgatorio. Lo que hay que tener es fe. Disculpen ustedes si no estoy ahí. Ayer un terrible, el Lidis, oramos por Lidis y por todas estas personas. Tú sabes lo que un hijo puede soportar. Padre, cuando nos dicen que Diosito sabe lo que un hijo puede soportar, ¿eso es sufrir o pruebas de fe? No sé qué quiere decir Juan allí. En los rosarios, imágenes rotas, bueno, los rosarios los pueden o quemar o los pueden colocar en una bolsita, colocarlos allí en el jardín sin supersticiones, porque a veces sucede que se parten, que esto, lo otro, destruirlas, y si son benditas, pues, y son objetos degradables, biodegradables, los podemos colocar en el jardín, allí enterrarlos para que el tiempo se encargue de destruirlos. El canto se llama Talita Kun, levántate, tomado Talita Kun, usted busca así como está Talita Kun. Padre, lo correcto decir, oh Jesús mío, perdónale sus pecados, sálvalas del fuego del infierno, cuando se reza por las almas que ya del purgatorio van al cielo, ¿verdad? No sé qué oración está haciendo referencia, porque hay muchas oraciones para rezar por las benditas almas del purgatorio. Padre, ¿qué oración nos puede ayudar a refrendar la consagración todos los días? El Santo Rosario, la Eucaristía diaria, la oración al Espíritu Santo. Yo al inicio de la consagración les envié las distintas oraciones que ustedes pueden rezar. Oh Jesús que vives en María, les envié esa, les envié la del Espíritu Santo, les envié la de San María Guillón de Montfort, allí las envié. Por la envidia del pecado entró el mal, la muerte en el mundo. Muy bien, la sabiduría, muy bien. Eso es verdad. Padre, háblenos acerca de los tratamientos antienvejecimiento, botox, ácido hialurónico, sí, todas esas cosas. Esta entrevista de Vika, de la vidente de Medjugorje, decía eso, ¿no? Que a veces se nos consume la vida, se nos va la vida precisamente pensando en cosas que no perduran y que no duran para siempre. Cuando realmente hay cosas que duran, hay personas que son fanáticas al gimnasio, que son fanáticas a las dietas, que son fanáticas de esto, aquello, cuando son cosas. No estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo a qué le damos preferencia. A veces invertimos una cantidad de dinero, $1,500, $2,000, $3,000, $5,000 en un tratamiento y no somos capaces de hacer un mercado para una familia pobre, ¿sí? O a veces ayudar a las iglesias. En las iglesias que hay tantas ayudas. Yo lo veo a veces, este tema no me gusta hablarlo en público, pero a veces veo cómo las personas mendigan para Dios, por ejemplo, mandar a hacer una misa a un difunto, a veces el bautizo. A veces, en alguna oportunidad he visto a una familia que dice, padre, es que cobran mucho por el bautizo. ¿Cuánto cobran? Bueno, son $5. ¿Y cuánto cuesta la caja de cerveza que va a gastar y la comida que va a hacer y la torta que va a hacer para eso? Entonces, a veces es no tanto si es bueno o es malo, es a dónde está nuestro sentido de pertenencia y de valoración. ¿Qué es lo que valoramos realmente? ¿Qué es lo que realmente le damos importancia en la vida? Creo que eso es importantísimo hablarlo, ¿no? Ya ellos me pueden ayudar desde donde se encuentran. Mira, Josefina, siempre nosotros oramos por los difuntos. No sabemos si nos ayudan o no nos ayudan. Más que ayuda,
necesitamos pedir que encuentren realmente la gracia de Dios para que estén en el cielo. Y estando en el cielo, esté segura que te van a ayudar. ¿Por qué hay personas que no tienen fe y a la hora del problema se buscan? Claro, hay muchas personas que en los momentos de dificultad es cuando se acuerdan que existe Santa Lucía. No hay cielo sin sufrimiento. Es verdad, Mili, es verdad. Hay un camino de, a veces este mundo nos quiere apartar, es el tema que hablaba de la cruz. Cuando hablaba de la cruz, personas que quieren mostrarnos un camino sin cruz. Hay sectas protestantes que hablan de la prosperidad. Miren, si yo me pusiera aquí a hablar de la prosperidad, de que van a recibir mucho dinero, de que se les va a multiplicar, de que con este polvo, con esta agua, con esta bendición, con esta oración, van a multiplicar la prosperidad. A veces hay gente que me dice: Padre, una oración para mi prosperidad. Prosperidad es el empeño. Dios bendice siempre que tú te coloques a trabajar honradamente, dignamente. Allí va a venir la prosperidad. Y Dios quiere que vivamos bien y que tengamos nuestro bien. Pero no en ese deseo de protestantismo y de pedir prosperidad. Es que yo voy a la iglesia porque Dios me va a dar prosperidad. Es que yo hago esta oración porque Dios me va a dar prosperidad. A veces el sufrimiento también es parte de la prosperidad que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? No, a veces es masoquismo. Cuando las personas son maltratadas, nadie está en derecho de maltratar a nadie. El sufrimiento a veces viene por la falta de comunicación, por la falta de entendimiento. Tenemos que dar un parado. No es maltratada ni física ni moralmente. Tenemos un derecho, tenemos que hablar. Hay realmente situaciones límites donde los esposos no pueden convivir. Mas, sin embargo, hay que luchar por eso. Hay que ver si se lucha. Hay que ver si se coloca todo el empeño para que eso suceda. ¿Por qué hay niños tanto abandonados si ellos no tienen pecados? Es el tema que decía, no es el niño que tiene el pecado, es los padres, son las madres, son aquellos que no han tomado conciencia de que van a traer niños al mundo, ¿sí? Si Dios dominara cada una de las cosas que hacemos, todos estaríamos como títeres de Dios y entonces la libertad humana no existiera. ¿Cómo podemos ayudar a esas almas? Orando. Santa Brígida, hay las oraciones a Santa Brígida, está Santa Margarita María de Alacoque, que habla realmente de la necesidad de orar. Yo soy un ferviente orador y propagador de orar por las almas del purgatorio. He visto la mano de Dios, he visto cómo el Señor las saca de allí del purgatorio, las lleva al cielo y desde allí ellas vienen a ayudarnos y acompañarnos a nosotros. Orar. Se puede decir las ánimas, está el término de ánimas, está el término de almas, está el término de benditas almas del purgatorio. Padre, los infiernos que se mencionan en el credo, ¿cuál es? No hay muchos infiernos, uno solo. El infierno es para siempre, el cielo es para siempre. El infierno es Cristo perdido, el cielo es Cristo ganado. Eso lo dice la teología. El infierno es Cristo perdido, es decir, Cristo no logrado en nuestra vida, el Salvador del mundo que vino a darlo todo, nosotros no lo aceptamos. El paraíso es Cristo que viene a transformar mi vida y con Él voy a heredar el cielo. Cielo, yo los pego, no sé qué es. ¿Cuál es la regla para llevar un collar de rosario como joya? Para no ser irrespetuoso. Bueno, depende la intención que tengas, depende la intención que tengas de llevar ese rosario o no llevarlo. Sí. Está bien, si la pegó me parece muy bien, si pegó la imagen. Si dejaron un rosario, úselo, en el jardín úselo, si está bonito, agárrelo y úselo y rece por las personas que están allí. Si aparece el dueño, lo devuelve. Padre, qué bueno rescatar
Rescatar un crucifijo. No entiendo qué es rescatar un crucifijo. Cuando mi esposo estaba enfermo de COVID, los rosarios se me reventaron todos y mi esposo murió. Pues Yelitza te acompaña en el dolor, pedimos por él y debemos orar por él sin duda alguna. Debemos pedirle a Dios que haya perdonado cualquier falta y en la misericordia de Dios pues él pueda ser encontrado. En la iglesia hay cantidades de mujeres con votos. Bueno, no podemos criticar ni nada, no sabemos. Es el sentido de valoración. ¿Qué valor le damos nosotros a una cosa o a otra? Si yo lo que vivo es colocándome cosas y tratamientos caros y no soy capaz de donar, estoy en pecado, ¿sí? De acuerdo a la capacidad que cada persona tiene. Están en el Instagram están las oraciones, todas las oraciones. Las voy a colocar hoy nuevamente para que las tengan ustedes y las puedan descargar en las ¿cómo se llama? En las historias. ¿Quién más? Bueno, aquí, ¿qué más? Es que estoy atrasado con los comentarios. Me dejé atrasar, entonces no los puedo leer todos, ¿no? Padre, ¿es lo mismo buscar las lecturas bíblicas en las redes o es más válido si leemos la Biblia? No, hay muchas páginas muy buenas que tienen las lecturas. En la misma página nuestra, www.sanpablo.b.com, allí aparece la lectura todos los días de la misa. Bueno, vamos a poner aquí qué más preguntas hay. Sufrimiento y mortificación lleva la cruz. ¿Cuándo se celebra la iglesia la jornada de la vida consagrada? El 2 de febrero se celebra. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar un poco y después vemos a ver si hay otra pregunta. ¿Les parece? En YouTube no me vi si hay alguna pregunta en YouTube. Disculpen las personas de YouTube que no he visto aquí. Vamos a ver, ya vi Instagram. Vamos a ver un poco YouTube. Porque quiero mostrarles este libro maravilloso. Para que ustedes también lo puedan tener y puedan hablar. A ver, en YouTube dice: Padre, remedios contra la tibieza, aparte de ejercitar la voluntad, rezar, orar, rogarle a Dios. Se debe rozar el rosario con las letanías, no siempre, al menos una vez al día con las letanías, la demás puede ser solamente los misterios. Padre, ¿una persona puede demostrar varios temperamentos a la vez? Sí, hay varios temperamentos. Cuando hablaba de temperamento, hay personas que tienen parte de uno, parte de otro, pero siempre hay uno que domina. Padre, ¿se puede hacer los 20 misterios del rosario y al final las jaculatorias o cada vez que se termine el misterio se debe hacer? Se puede hacer al final las letanías, si es a eso que me habla. ¿Es válida la confesión por teléfono? No es válida la confesión por teléfono. Padre, por favor, ¿qué es el plan de salvación de Dios? Incluye la muerte de cruz de Dios Hijo, siendo Dios, sufrir tanto. Betty, perdón, no entiendo la pregunta. Padre, ¿qué se debe hacer cuando uno tiene una imagen bendita, pero se parte una mano o se esportilla? Bueno, hay situaciones, ¿no?, que pasan. Que se parte una imagen, pero eso no tiene nada que ver. Excepción que sea de manera continua, constante, dónde la estamos colocando, qué es lo que estamos haciendo con las imágenes. La penitencia es algo que nos cueste. La penitencia, ¿qué es la penitencia? Algo que realmente sea que amerite de nuestra parte un esfuerzo, una dedicación.
una persona que se quita la vida puede salvarse rezando el Santo Rosario y haciendo misa. Sí, la salvación no es un tema que me toque a mí o le toque a otra persona. La salvación es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. ¿De acuerdo? No sé, Padre, que la Virgen desea que leamos el libro azul. Es un llamado a los sacerdotes. Bueno, sí, este es un libro, se lo voy a mostrar, es un libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Este es un sacerdote, el padre Kobi, que es realmente un santo de nuestro siglo. Es un santo de nuestro siglo. Recibió muchas revelaciones, difundió la consagración al Inmaculado Corazón de María, difundió y propagó la devoción a los Inmaculados Corazones, al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Es una serie de locuciones que el Padre tiene, que Dios le revela, y Él las va escribiendo. Fíjense bien, como cuando Garabandal, las apariciones de Garabandal en España, muchos decían que no podía la Virgen estar diciendo eso. 30, 40 años después, vemos cómo las revelaciones y las profecías de Garabandal hacían referencia a los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Por eso, realmente no escatimemos. Es un libro maravilloso donde ustedes pueden encontrarlo, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Aunque dice a los sacerdotes, es para todos. Es para todos. Son mensajes de la Santísima Virgen, son mensajes de Dios, de este hombre de Dios, para cada uno de nosotros, ¿no? El signo de Dios da. No se turbe su corazón, por ejemplo, uno de los mensajes que dice aquí. ¿Por qué dudan? ¿Por qué miran con incertidumbre el presente y el futuro, buscando el signo sin que yo les he predicho? Uno solo es el signo que Dios da al mundo y a la iglesia de hoy. Yo misma, dice. Yo sola soy anunciada como la gran señal en el cielo. Esta mujer vestida del sol, con la luna, con la alfombra en sus pies y sus 2 estrellas como corona luminosa alrededor de su cabeza. Por esto prepárense con la oración, con el sufrimiento, con la total confianza en mí. Se aproximan las horas decisivas de la gran batalla, pero ya anticipo que la grandiosa señal de mi victoria son ustedes, sacerdotes, a mí consagrados. Yo estoy reuniendo a la iglesia de la que soy madre. Son pensamientos muy bonitos, ¿sí? Que lo pueden ustedes encontrar. ¿Qué les parece si terminamos con una bellísima oración pidiéndole y agradeciéndole a Dios realmente nuestra vida? Agradeciéndole a Dios por todas las gracias que está derramando en nuestros corazones en esta consagración. Diciéndole una vez más, Talita cum, levántate. Dios nos dice, levantémonos del pecado. Levantémonos. Levantémonos porque somos hijos de un Dios victorioso. ¿Les parece muy bien? Vamos a escuchar otra vez vamos a apagar los comentarios para entrar en oración. Vamos a orar. Acuérdense que esta consagración que estamos haciendo es un momento también de oración, es un momento de decir, Señor, estoy caminando hacia ti. Señor, quiero caminar hacia ti. Renueva mi vida, acompáñame, ayúdame, auxíliame. Pero sobre todo, Señor, hazme tu fiel seguidor. Hazme tu fiel seguidora. Que Dios nos acompañe, que su gracia esté con nosotros y que podamos hacer este camino de conversión. Tú que estás en medio del llanto, levántate. Tú que estás sufriendo por dentro,
caminas por miedo, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús le decimos a Dios en esta noche de adoración, levántate. Te digo en el nombre de Jesús, levántate. No importa las dificultades, no importa si no hemos cumplido todo, no importa si no estamos caminando perfectamente. Lo más importante es caminar, ir al encuentro de Dios. Por eso, Señor Jesús, esta noche te damos gracias por estos días que hemos terminado de consagración. Y te presentamos, Señor, estos siguientes días de consagración para finalmente pertenecer a tu corazón, pertenecer con María a tu corazón definitivo. Que nada nos aparte de tu amor, Señor, y que tu gracia esté siempre con nosotros. Que no miremos solamente las cosas malas de la vida, que realmente veamos la belleza que encierra tu creación. Que tu gracia, Señor, nos acompañe y que bajo el manto de tu Santísima Madre, la Virgen María, podamos caminar en tu presencia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche para todos. Les dejo el final de esta canción que es propia de este Evangelio del día de hoy. Levántate, le decimos a la Santísima Virgen María, a la desatadora de los nudos, que queremos levantarnos en el nombre de Jesús. Levántate, tú que estás sufriendo por dentro. Levántate, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Levántate, levántate. Tú que guardas rencor y egoísmo. Levántate. Tú que no caminas por miedo. Levántate, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Levántate, 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 porque puedes hacerlo. Levántate, porque Dios cree en ti. Levántate, porque debes hacerlo. Levántate, te lo debes a ti. Tú que sientes que en todo has fallado. Talita Kum. Tú que ya no quieres intentarlo. Talita Kum. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Levántate.